Bueno, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos nuevamente queriendo compartir con ustedes este espacio. Y les habíamos anunciado hoy a las 3 de la tarde queríamos reunirnos, además de poner en oración, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo durante todos estos días también. Querer encomendar a cada uno de ustedes. Nos pasó algo muy casual, por decirlo de alguna manera, en el rosario que tuvimos acá. Además de que se sintió la presencia de la Virgen de una manera muy, muy especial, como lo experimenté, y sé que muchas de las personas que se unieron al rosario pues lo llegaron a experimentar así. Por ahí les compartí una imagen en las history donde puede ser, sí, yo creo que un poco de la iluminación, de los rayos de la luz, pero claramente yo creo que nuestra madre está dándonos respuestas y nos lo muestra a través de esas expresiones tan sencillas, tan sutiles, que sin duda son revelaciones personales, son cosas que Dios, nuestra Madre Santísima, nos quiere revelar a nosotros también, pero que nos está queriendo decir que allí está con nosotros, que nos está acompañando, aún en estos momentos de crisis y dificultad. O sea, a todos muy buenas tardes nuevamente, a cada una de las personas que se unen, a los que han hecho parte también de este encuentro de oración. Ya por ahí se está conectando el doctor Carlos Petrola y vamos a hablar con él, vamos a dialogar con él, encomendando al Señor este espacio de fe, de oración y también de un poco de interés frente a toda la temática, que tenemos que estar informados, que tenemos que tener una viva fuente y que sobre todo, diría yo, tenemos que realmente escuchar toda la información, que muchas veces poco veraz, pero sí también atender a lo que es necesario, es justo e importante. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un placer. Bueno, doctor, agradecido con usted de habernos concedido este espacio, como les decía ahorita a las personas, a los que se van conectando por allí, a los que tienen la oportunidad de compartir con nosotros. Y quería, bueno, iniciar preguntándole, usted se encuentra en Barcelona en este momento, acá en Colombia, apenas la experiencia, o por decirlo así, el virus del coronavirus apenas comienza a actuar y todo el mundo está expectante. Quisiéramos que usted de pronto nos dé algunos apartes de qué se trata este virus, de cuál es la situación que está enfrentando de pronto algunos países así como España, y que usted de primera mano tiene esa información. Vale, bueno, primero un saludo y gracias por el espacio para compartir algunas palabras. Bueno, el coronavirus en general es una especie de virus que ya se conoce de hace bastante tiempo. Es un virus responsable ya de varias pandemias a nivel mundial. Una de las especies de coronavirus fue la responsable de la pandemia ya de hace unos años del SARS, que también empezó en Asia. Y bueno, esto es un nuevo virus, es un virus que a inicios de diciembre del año pasado empezó a presentar casos de infecciones respiratorias en China, en la ciudad de Wuhan, como ya todos los hemos leído. Y bueno, se identificó el virus como una cepa de coronavirus, que se le dio el nombre de COVID-19 como iniciales para enfermedad por coronavirus 19 por el año. Es un virus que afecta sobre todo las vías respiratorias. Y lo particular de este virus es que es importante que la gente tenga claro para evitar esparciendo noticias falsas y evitar pánico innecesario. Es que es un virus que su importancia radica no en la gravedad del cuadro, porque realmente el 85% de los pacientes que tendrán la infección tendrán un cuadro leve similar a una gripe fuerte, por decirlo así. El problema con este virus es que el virus tiene una tasa de coinfección, por decirlo así, elevada. Si ponemos en contraste que el virus de la influenza, por decir la gripe normal, tiene una tasa de coinfección que una persona podrá infectar a 1.5 a 2 personas, el COVID-19 tiene una tasa de infección de que una persona puede llegar a infectar hasta 5 personas. Por eso es que las campañas que se están haciendo a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo, son campañas de confinamiento, campañas de que la gente salga a la calle en mayor, porque realmente es la única manera que tenemos de evitar que el virus se siga propagando, ¿no? Aquí en España Así es, ha doctor. Bueno, habido, frente a las medidas que de pronto escuchamos y que a veces se nos cuestiona, porque mucha gente dice, pero ¿cómo de pronto ahora continúa todo este virus y se ha ido expandiendo de una manera exagerada? Porque como usted lo mencionaba, el contagio ya no es de pocos, sino de muchísimos, que continuamente se da. ¿Cuáles medidas de pronto dentro de nuestras casas también tendríamos que tomar? O si vamos a salir porque hay una emergencia y toca salir de la casa, ¿cuáles serían esas medidas preventivas que tendríamos que tener en cuenta a la hora
de poder llevar a cabo alguna actividad que nos toque salir de la casa. Claro, es importante saber que, bueno, lo primero, recalcar que en momentos como este, y sobre todo en países latinoamericanos, como es el caso de Colombia, Venezuela, del cual yo soy venezolano, que la epidemia no ha tomado números preocupantes aún y que todavía se está a tiempo de que no se expanda de manera tan masiva, que la principal medida, aunque suene un poco difícil, es quedarse en casa, ¿no? Es un virus que se transmite de forma directa por las gotitas que los infectados o que los portadores del virus expelen al toser, al estornudar. Y es un virus que es muy resistente al medio ambiente y que puede pasar hasta 6 horas en cierta superficie del medio ambiente. Entonces las medidas de estar en casa, salir justo para lo necesario, hay que salir a buscar alimentos, medicamentos, la higiene de manos, siempre tener las manos limpias varias veces al día, lavarse las manos con jabón sencillo, no hace falta ninguna solución especial para lavarse las manos. El virus tiene la característica de que tiene una recubierta de lípidos que son grasas que con cualquier jabón se disuelve y mata el virus, ¿no? Con respecto a salir de la calle, bueno, lo que se ha dicho también, mantener una distancia prudente entre las personas, evitar aglomeramientos de personas. Si tienes tos o estornudo, con la parte interna del codo, no con las manos, para no ser transmisivo. Y lo más importante es que si tienen síntomas, fiebre, tos, síntomas que puedan estar asociados con la infección, acudir a las autoridades sanitarias, no pasarlo, porque es importante saber cuántas personas infectadas hay, porque a medida que se vaya aumentando el número de personas, disminuyendo, van cambiando los planes de contingencia y los planes de actuación con el virus. Si tiene alguna emergencia y tiene que salir de casa por lo que sea, bueno, lo que le he dicho, no hay ninguna otra medida. Todas las cosas que se han hecho de uso de mascarillas, de uso de trajes de protección, están confinados para los trabajadores sanitarios que van a estar en contacto con este tipo de pacientes. Las mascarillas quirúrgicas normales, las que la gente anda en la calle, realmente no protegen de que tú te infectes del virus. Esas son mascarillas que están hechas para que la persona no infecten a otro o no transmitan enfermedades a otro. Realmente la única mascarilla que puede evitar que tú puedas contagiar la enfermedad son las mascarillas especiales con filtros, que es la FFP2, la FFP3, que no están a disposición de todas las personas porque son solo para trabajadores sanitarios. Son medidas bastante fáciles de seguir, son medidas que no tienen ninguna dificultad y que yo creo que la propagación del virus solo lo podremos detener nosotros mismos, las personas, con las medidas que nos han dicho repetidamente las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales que debemos seguir. Así es, mucha gente todavía se cuestiona alrededor de esta situación y bueno, vemos el caso de España. Yo creo que hay muchas consideraciones o que se habla mucho de que no hicieron caso, de que fue caso omiso cuando hicieron las medidas preventivas y que de pronto pululó de esta manera el virus. ¿Qué palabras poderle decir a las personas que también nos están escuchando y de muchos países latinoamericanos frente a que sí hay que tomar las medidas que se nos están pidiendo? Aquí también en España es un tema delicado porque sumado a la crisis, que es una crisis realmente muy importante, yo en el hospital que trabajo hay una tasa de hospitalización por COVID de 20 a 30 pacientes diarios, de tener 4 pacientes hace 6 días, hay más de 150 pacientes ahorita en el hospital. En España es un tema más delicado porque aparte de la crisis sanitaria, repito, ya España venía atravesando problemas políticos importantes que no vienen al caso, como ya lo sabemos, problemas con el gobierno central, problemas con la autonomía de las comunidades. Y bueno, sí, probablemente las medidas no se tomaron a tiempo. Mi opinión personal es que hace 8 días habían entes gubernamentales que decían que no había ningún problema, que se pudiera salir a la calle, marchas multitudinarias, por la razón que sea, y a los 8 días, que es muy poco tiempo, el país está confinado, con una pandemia, con una tasa de infección mucho más elevada que la de Italia, y hay gente que habla que es mucho más elevada que la de China. Y yo creo que el momento de enfrentar el problema del COVID-19 es el momento en el que están nuestros países latinoamericanos, donde hay muy pocos casos y es el momento de contenerlo. Porque es más fácil contener a 40, 50 personas infectadas que contener a 4.000 personas, porque la tasa de coinfección, como digo, es muy, muy importante. Si usted va en la calle y está infectado y tiene contacto con 10 personas, lo más seguro es que esas 10 personas terminen infectadas.
Entonces ahorita es el momento en los países latinoamericanos que la tasa de infección es muy baja, que se sigan y se escuchen estas medidas. Es hora, yo creo que de dejar al lado muchas opiniones que se tengan, porque todo esto se mezcla con política, se mezcla con muchas cosas, porque bueno, porque esto es la vida cotidiana, y creo que es hora de escuchar sobre todo a las autoridades sanitarias en nuestros países. Si les están diciendo que se queden en casa, si les están diciendo que hay confinamiento, realmente es por su bien, no es por un mecanismo de control gubernamental. Yo creo que no es hora de teorías conspirativas, es hora de verdad, porque es una crisis mundial, que se está yendo de las manos, y si no la enfrentamos puede ser mucho más difícil de lo que lo tenemos ahora. Así es, doctor. Bueno, frente a la situación, hemos encontrado algunos casos pues, que han superado la crisis. ¿Existe en este momento como un tratamiento, una cura frente al virus, o ya pues, las últimas noticias, hay rumores de que sí hay una vacuna? ¿Cómo ha sido todo este proceso hasta este momento? Vale, lo importante recalcar es, como les digo, que a pesar de que si dividimos a los virus como en familias, en géneros, el coronavirus es una familia ya conocida, pero bueno, la familia tiene diferentes miembros y el COVID-19 es un nuevo miembro que no se conocía. Es un virus que se sabía que podía infectar a animales, es un virus que se dice que provenía de los murciélagos. No entraremos cómo pasó a los humanos, pero bueno, pasó a los humanos, y por ende que era un virus que no se estudiaba, ni había tratamiento ni vacuna. Actualmente está en fase experimental, fase 4, que significa que la vacuna ya se puede empezar a probar en seres humanos, pero bueno, es una vacuna, la vacuna no te va a curar, la vacuna va a prevenir que te infectes, o va a prevenir que si te infectas puedas tener una infección grave, como es el caso de muchas vacunas, que lo que hacen es que tengas una infección leve. La vacuna lo que le da es una muestra muy pequeñita a tu organismo del ente patógeno del virus para que tu organismo cree anticuerpos. Cuando tú no has entrado en contacto con el COVID-19 o alguna de sus mutaciones, tu cuerpo no tiene anticuerpos, y por ende la respuesta inmune es mucho más larga, y por eso te enfermas. Si hubieses ya tenido, por lo menos, uno está vacunado contra el sarampión, por decirlo así, si tú estás en contacto con el virus de sarampión, ya tienes anticuerpos y no te infectará. Con respecto al tratamiento, es dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Como les dije inicialmente, el 85% de los pacientes que contraerá esta enfermedad tendrá una infección leve, o sea, una infección como un catarro, como una gripe fuerte, fiebre, malestar general, tos. Es importante recalcar que en muy pocos casos hay dolor de garganta. Si usted tiene dolor de garganta, lo más seguro es que no esté infectado por el COVID-19. Los síntomas más importantes son fiebre y tos sin expectoración, o sea, tos sin moco. Y hay otros síntomas menos comunes, como son dolores abdominales, deposiciones diarreicas. Y bueno, como toda infección viral, aparte de la fiebre y la tos, tendrás malestar general, astenia, que es ganas de no hacer nada, dolores generalizados, dolores en las articulaciones. Cuando la infección es leve, el tratamiento no es otro que reposo en casa, mucho líquido, paracetamol para la fiebre, acetaminofén, que es lo mismo. Hay ahorita una discordancia sobre otros tipos de medicamentos como son el ibuprofeno y esto, porque no se sabe todavía qué papel actúan por los mecanismos de acción de los fármacos que pueden alterar ciertas partes de la sangre, como son las plaquetas. Pero bueno, el tratamiento sobre todo acetaminofén, paracetamol para el malestar general. Ya el 15% de los pacientes restantes son pacientes que ameritarán hospitalización, valga la redundancia, en un hospital, ¿no? Dependiendo de la gravedad del cuadro, la hospitalización será en un área de hospitalización común o en un área de terapia intensiva. Para los pacientes de este tipo ya están ciertos fármacos antivirales, fármacos que actúan directamente sobre el virus, sobre los mecanismos de reproducción del virus, porque los virus tienen la particularidad de que infectan nuestras células y usan los mecanismos de nuestras células para reproducirse. Y bueno, tratamientos ya un poco más profundos, como son tratamientos destinados para las complicaciones respiratorias y todo esto. Pero en general, si usted tiene una infección leve que la pasará en casa, no hay otro tratamiento que hidratación, reposo y manejo de los síntomas con acetaminofén, sobre todo paracetamol. Doctor, ¿cómo es el panorama en este instante? Pues de pronto hemos visto algunos videos también que se han vuelto un tanto viral, mostrando España, el encuartelamiento de la gente, hay movilidad. ¿Qué tanto de pronto ha sido esto? Un parte, pues, la sociedad civil, pero también en el sentido religioso, ¿no? La parte de las iglesias, ¿cómo lo han ido manejando? Y además, pues, la parte médica, donde usted está laborando. Vale, el problema aquí en España es que sí, desde el domingo
ya es ley el confinamiento, pero no se ha dejado claro y hay mucha gente que está trabajando todavía. Si es verdad, cuando sales a la calle y usas el transporte público, yo por lo menos que soy usuario del metro, Barcelona es una ciudad muy difícil para andar en tu propio coche por el tráfico y normalmente la mayoría de personas usamos transporte público, se ve muchísima menos gente en la calle, las calles están vacías, la gente, yo creo que aquí en España, aquí en Barcelona, en Madrid aún más, que en Madrid la situación es mucho más crítica, la gente está respetando mucho el confinamiento. Los comercios están cerrados, solo están abriendo los comercios de alimentos y las farmacias con restricciones en las entradas. No dejan que haya mucha gente dentro del súper para evitar problemas. Y bueno, con respecto a la parte de las iglesias, bueno, he vivido en el hospital la última semana y realmente, pero sí tengo en casa un par de iglesias y afuera hay carteles que por la misma situación la homilía está suspendida, están suspendidas las misas, porque al final las reuniones del ámbito religioso igual son reuniones donde se conglomera mucha gente y también es un sitio de riesgo. Yo creo que no importa la religión que practiques, creo que desde casa también puedes practicarla, no hace falta de que vayas a la iglesia, de que vayas al templo y evitar problemas también de este tipo. No creo que cometas alguna falta, ya lo podrás decir tú más en tu religión si no vas a la iglesia diariamente o semanalmente. Creo que tus prácticas religiosas las puedes hacer a casa porque también evitas así muchos problemas. Creo que la fe de la gente, no importa la fe que tengas ni la creencia que tengas, también juegan un papel fundamental porque creo que le dan fuerza a la gente al momento de situaciones como esta, cualquiera que sea tu pensamiento religioso. No abandonen su fe y desde casa pueden usarla como fuente de fuerza para aguantar estos momentos. El panorama aquí en España es difícil ahorita sacar conclusiones, todavía no hemos llegado al pico de la epidemia. Se está tratando, como he visto, esto de aplanar la curva, que probablemente muchos hayan escuchado esta frase. Aplanar la curva simplemente es que si hacemos una gráfica de números de infectados por tiempo, en vez de que sea una gráfica que esté totalmente en ascenso, que sea una gráfica que esté totalmente en una línea recta, o sea que el número de infectados todos los días sea más o menos lo mismo. Este virus no se va a ir, no hay una manera de que el virus se vaya. Es un virus de muy fácil transmisibilidad, nuevo, y no es un virus que se puede hacer como en el siglo pasado, con el virus de la viruela, que hubo vacunaciones masivas y se erradicó. Esto va a ser muy difícil con este virus. Pero lo que sí queremos es que no haya un ascenso continuo de la enfermedad, porque el problema con el virus es que la tasa de infección siendo tan fácil de reproducirse y tan fácil de infectar a la gente, los servicios sanitarios no se van a dar abasto. No es lo mismo que tú tengas 2.000 infectados diariamente que tengas 20 infectados diariamente. Esto China, fuera de cualquier contexto, ha dado un ejemplo importante que el epicentro de la infección ya ha bajado su número de infectados diarios muchísimo con medidas prácticamente radicales, pero que creo que es la única manera. En Italia están teniendo un problema muy, muy grande con el número de infectados diariamente, con el número de fallecimientos, porque es que los servicios sanitarios están planificados para cierto número de personas y no se puede más. Entonces el panorama ahorita en España es difícil sacar conclusiones. El panorama que llevo en Latinoamérica es que está en el momento perfecto para evitar que el problema vaya más. Muy pocos casos muy confinados en ciudades, casos muy identificados, que yo creo que si hay una responsabilidad muy importante de las autoridades sanitarias, del gobierno y sobre todo de la gente, Latinoamérica no irá más en el problema. Sí, doctor, bueno, frente a esa realidad, usted que de alguna manera está allí, ¿cuáles son las medidas que está utilizando el equipo médico, el personal que está encargado de la atención de estos enfermos? Porque sabemos que de todas maneras es un riesgo evidente el que están Sí. corriendo aún así. Déjeme felicitarlo por todo ese acto heroico, porque de verdad que en este momento es crucial e Vale, importante su servicio y la vocación a la que han sido llamados. vale, nosotros en el hospital, como esto nos agarró, como decimos en Venezuela, de la noche a la mañana realmente, había muy pocos infectados aquí en Cataluña, aquí en Barcelona. El problema grande en España era Madrid. Bueno, al final estamos en el año 2020, no estamos en el siglo pasado de que la gente se movilice. Bueno, de un día a otro la epidemia explotó aquí en Barcelona. Y en el hospital realmente lo que se hizo un protocolo desde el primer momento, que cualquier paciente que entrara por la puerta de urgencia, que fuese sospechoso de tener una infección por el COVID-19,
pasaba directamente a un área de aislamiento, se le hacían las muestras y todo esto. El personal que entra en contacto directo con los pacientes infectados o con alta sospecha es el personal que tiene lo que llamamos un EPI, que es un equipo de protección individual con un traje especial, con gafas especiales, con mascarilla especial. El resto de los profesionales de la salud, lo que tenemos en el hospital son mascarillas de uso común y lavarnos las manos, tratar a los pacientes con guantes, porque mi especialidad es cirugía de vías digestivas. Yo realmente no estoy en contacto directo con el grueso de pacientes, pero bueno, siempre hay pacientes que uno tiene que ver que son sospechosos, ¿no? De tener esta infección. El problema es que eso, el hospital, yo trabajo en el hospital más grande de Cataluña y que bueno, sí hay una infección masiva, hay una epidemia, pero es que el resto de los pacientes con otras enfermedades también seguirán yendo al hospital, ¿no? Entonces, creo que ahorita es un momento importante para recordarle a la gente, sobre todo a la gente que quizás está conectada aquí, que vive en España y en países latinoamericanos, que hay que usar de manera muy racionalizada los sistemas sanitarios ahorita. Estamos en un momento en que lamentablemente tenemos un problema en el tapete que es esta pandemia y que la mayoría de servicios hospitalarios, recursos materiales y recursos humanos estarán abocados a este problema. Es como cuando un país está en guerra, que la mayoría de recursos del país está para esto, ¿no? Entonces, un uso racionalizado, ir a los hospitales, ir a las urgencias de los hospitales, de las clínicas, si se cree que es justo y necesario, si de verdad la persona se siente mal, tanto por el bien de la persona como para evitar gastos y gastos de recursos humanos innecesarios, ¿no? Esto está apenas empezando aquí en España, en Latinoamérica, y repito, la prevención está en manos de las personas, no de los entes gubernamentales ni de las autoridades sanitarias. Así es, doctor. Bueno, en este momento usted lo ha dicho y ha referido pues todo lo que se espera en mantener de pronto esa línea y que no haya crecimiento en el número de afectados. ¿Cuál podría de pronto ser la esperanza médica que dice frente a esta pandemia mundial que de alguna manera estamos experimentando todos? Vale, bueno, la esperanza y las resoluciones son básicamente tres. Primero, como una enfermedad transmitida por un virus, es la vacuna. Porque si tú empiezas a hacer vacunaciones masivas, empiezas a crear anticuerpos en las personas y tendrás infecciones muy leves o no tendrás infecciones. La segunda son tratamientos que, bueno, no son tratamientos novedosos, no sé que han habido muchas noticias de que este tratamiento aquel, no son tratamientos que ya se conocen desde hace tiempo, son tratamientos que se usan en otras enfermedades transmitidas por virus, porque al final los virus tienen mecanismos de acción más o menos similares. Y la tercera es la prevención. Creo que el primer nivel de tratamiento de cualquier enfermedad, pero sobre todo de las enfermedades infecciosas, es la prevención. El higiene es bastante particular que a estas alturas tengamos que recordarle a la gente que hay que lavarse las manos, hay que mantener una higiene de manos, hay que mantener una higiene corporal, pero bueno, es la manera como se transmiten los virus. Los virus respiratorios se transmiten por la saliva, por las gotitas expelidas al toser, estornudar. Y sí, es muy difícil controlar el ambiente, pero sí lo que tú puedes controlar es lavarte tus manos, tratar de no llevarte las manos a los ojos, a la boca, a la nariz, estornudar y toser con la parte de adentro de tu codo. Así que yo creo que la esperanza más grande y la herramienta más grande que tenemos contra esta enfermedad es la prevención. Hay que prevenir que la mayoría de gente que haya infectado, cuidar a nuestros adultos mayores porque son población de riesgo, cuidar a nuestros familiares enfermos. No es sorpresa para nadie que si tú eres una persona que eres diabética, tienes un problema renal, tienes un problema hepático, tienes cáncer, tienes un problema con tu sistema inmune, bueno, eres un paciente que tendrá mayor probabilidad de tener una infección grave. No es lo mismo tener una infección cuando tú eres una persona sana que cuando eres una persona que ya tiene ciertas enfermedades. Así que la mayor herramienta es la prevención. Okay. Bueno, muchos casos de pronto han referido de que hay mayor probabilidad de contagio en algún tipo de persona específico, o sea, los hombres, las mujeres. ¿Es esto cierto y por qué de pronto la expresión? Vale, si ya entramos y abordamos un tema, abordamos ya algo más científico hablando del virus,
sí han habido ya en los últimos par de semanas ya muchas publicaciones en revistas científicas muy importantes en que quizás hablan que los hombres son un poco más susceptibles de contraer la infección de las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes. Esto, bueno, ya es porque las mujeres jóvenes por sus hormonas, por producción de estrógenos, tienen mecanismos inertes de algún tipo de defensa contra estos virus. Entonces, pero eso no está muy bien comprobado. Lo que sí está bastante comprobado es que las personas de riesgo son las personas, como dije anteriormente, son las personas, los adultos mayores, porque son personas que en su mayoría son personas que ya tienen alguna enfermedad, ya tienen daños de su sistema cardíaco, circulatorio, de sus pulmones. Entonces son personas de riesgo. Es una enfermedad viral. Como una enfermedad viral, la gravedad de tu enfermedad será totalmente proporcional a la cantidad de virus que tienes en tu sistema. Si tienes una carga viral muy baja, tendrás una enfermedad muy leve, pero si tienes una carga viral pero muy elevada, tendrás una enfermedad más grave, ¿no? Si eres una persona que tu sistema inmunológico está enfermo, por decir, pacientes que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como es el SIDA, o alguna otra enfermedad de trastornos inmunes, pacientes con enfermedades autoinmunes como es el lupus, artritis reumatoidea, pacientes que están en tratamientos con fármacos para mitigar el sistema inmune, pacientes trasplantados, o sea, pacientes que su sistema inmune no funciona correctamente, también son pacientes de riesgo de tener una infección más grave porque no tienen un sistema inmunológico que va a pelear la infección de manera tan eficaz como en un paciente sano. Pero en una población sana, sin ningún tipo de riesgo, sin una enfermedad asociada, las probabilidades de infección son las mismas. Es imposible sacar conclusiones científicas muy valideras porque para hacer conclusiones científicas valideras de cualquier enfermedad hacen falta estudios con muchísimas personas, estudios muy comparativos de muchos centros que entran y todavía no ha dado tiempo de eso porque es una enfermedad que apenas lleva 3 meses en el mundo, ¿sí? Entonces, no le podría decir que fuera de lo que les he dicho de quién es riesgo, quién tiene más probabilidades o no. Es mejor tomar que todos tenemos la misma probabilidad de enfermarnos, no creer que hay alguien que tiene menos probabilidades de enfermarse, sino todos tenemos la misma probabilidad de enfermarnos. Si bien, bueno, el personal sanitario que está en contacto diariamente con infectados, bueno, tiene un riesgo, pero bueno, esta es nuestra profesión y la aceptamos desde el primer momento, ¿no? Quizás de pronto caemos en el hecho del pánico, ¿verdad? Que se genera un pánico colectivo o tienes sospecha de, digamos, de pronto un viajero, algún turista que tuviste en contacto, sea de España, de Italia, de estos países donde más ha aflorado la enfermedad. ¿Qué hacer? De pronto tomar medidas, ir al médico, hacerse los exámenes o qué acciones de pronto tomar alrededor si hay algún tipo de sospecha. Vale, Aún cuando no hay síntomas. si has tenido contacto con alguna persona, es importante saber si has tenido contacto con una persona que finalmente dio positivo para el COVID, ¿no? No todas las personas que por lo menos a Latinoamérica han llegado de España, de Italia o de China son personas que estarán enfermas, ¿no? Porque si no, esto fueran millones de personas infectadas a nivel mundial. Es importante saber que si usted ha tenido contactos con personas que han viajado recientemente a zonas epidemiológicas de riesgo, si esta persona finalmente dio positiva. Si esta persona dio positiva, yo creo que la mejor recomendación que le puedo dar al público en general es el confinamiento propio, o sea, que uno de manera voluntaria se confina 14 días. Digo 14 días porque es lo que dura el ciclo normal de la enfermedad. El virus es un virus que dura 3 o 4 días incubándose y al partir del cuarto o quinto día empieza a dar sintomatología y todo el ciclo de la enfermedad dura unos 14 días. Tengo muchos conocidos que estaban aquí en Europa de vacaciones y se tuvieron que volver a sus países en Latinoamérica. Bueno, lo que han hecho es confinamiento voluntario. Han llegado y durarán 14 días en su casa. Y lo más importante es observar los síntomas. Si usted ha tenido un contacto con una persona que terminó siendo positiva para el COVID, es saber si usted empieza a tener fiebre, si empieza a tener síntomas de tos, dificultad respiratoria, bueno, ir al hospital. Hay un problema importante con la prueba, es un tema delicado también a quién hacerlo o quién no hacerlo la prueba, ¿no? Es importante recalcar que el día de ayer la Organización Mundial de la Salud dio la directriz que a todo paciente sospechoso hay que hacerle la prueba del coronavirus, porque hay que saber cuántas personas están infectadas, porque el número de personas infectadas da igual al tipo de plan que hay que aplicar en el momento, ¿no? Pero es un tema bastante delicado porque el tipo de prueba es una prueba que no es económica, es una prueba que vale dinero
en Latinoamérica es difícil por todos los problemas que sabemos del acceso a la salud. Aquí en España la prueba está restringida a personas con alta sospecha de la enfermedad, a personas que tienen una enfermedad que probablemente meritará hospitalización. No a todas las personas se le hace. Pero es importante recalcar que la Organización Mundial de la Salud dio la directriz que a todas las personas sospechosas debería hacérsele. Y evitar el pánico, ¿no? Evitar el pánico porque el pánico al final no logrará nada, porque no hacemos nada yendo todos corriendo a los hospitales y estamos asintomáticos. Ya las normas y las recomendaciones se han dado. Repito, si has tenido contacto con alguien que sea positivo y estás asintomático, te sientes bien, bueno, quédate en casa 14 días, no pasará nada. Bueno, si tienes síntomas, ir al hospital, porque es imposible saber cuál va a ser la resolución de tu enfermedad, ¿no? O sea, si eres una persona joven, sana, sin ninguna enfermedad concomitante, bueno, probablemente tienes un 85% que lo que tengas, que el COVID en ti sea una gripe fuerte ya. Pero bueno, sí, tienes el 15% que es del otro lado de la moneda, ¿no? Pero esto, si estás asintomático en casa, si tienes síntomas, sobre todo fiebre, tos o dificultad respiratoria, al hospital. Y ya los médicos en el hospital que acuda decidirán cuál será la conducta contigo, ¿no? No Así tener es, doctor. pánico Bueno, ni miedo. agradecido con usted una vez más por este espacio que nos brinda, por acompañarnos, por todas sus recomendaciones, por Siempre de a la orden. pronto responder cada una de las preguntas también. Y bueno, unas palabras finales que usted quisiera darle a todas las personas que en este momento nos escuchan, nos ven y que luego verán este video en diferido también. Sí, vale, bueno, yo creo que las palabras finales que le puedo dar a las personas que nos verán es no entrar en pánico. No es la primera vez que la humanidad está en una situación como esta. Ya en muchas veces en la historia hemos tenido pandemias, hemos tenido guerras, hemos tenido un montón de cosas que la humanidad cree que la situación es muy adversa y que no se podrá salir adelante. Como en todas las veces pasadas, saldremos adelante. Vivimos tiempos modernos en que situaciones como esta fácilmente se pueden controlar si todos ponemos nuestro granito de arena, si todos colaboramos, ¿no? Es importante quitarse vestiduras políticas, tintes políticos de este problema y confiar en nuestras autoridades sanitarias, porque por lo menos aquí en España, que es el país en el que yo vivo actualmente, las personas, tanto a nivel gubernamental central como a nivel local, que están a cargo de este problema, son personas muy capacitadas y personas que están muy, muy pendientes del problema. El encargado del COVID-19 en el Hospital Valdebrón, que es el jefe del servicio infeccioso, el doctor tiene prácticamente una semana viviendo en el hospital. O sea, hay personas muy responsables y muy capacitadas que están atendiendo este problema y hay que confiar en ellos. Si nos dicen que debemos quedarnos en casa, quedarnos en casa. No cuestionar, no son momentos de cuestionarse. Son momentos de seguir directrices porque es un problema grande, pero como es un problema grande, con toda seguridad lo superaremos y seguiremos adelante, ¿sí? Y estoy a la orden. Claro Está que sí, aquí doctor. mi cuenta de las redes sociales. Y finalmente lo que quería decir es que cualquier duda médica, mi especialidad es cirugía general y de vías digestivas, bueno, estoy a la orden. Y más nada, de esta saldremos, de eso no les quede ninguna duda. Amén, doctor. Muchísimas gracias nuevamente a Por usted, nada, a todas las personas que nos vieron, que el Señor los siga bendiciendo. Gracias por el espacio que nos brinda, por haber resuelto cada una de nuestras inquietudes. Y bueno, cuente también con nuestras oraciones y nuevamente felicitaciones por toda esa labor, por esa disposición también abierta al servicio, que de verdad es valioso e importante hoy más que nunca para toda la humanidad. vale, muchísimas gracias y bueno, siempre a la orden, aquí estamos, ¿sí? Mucha fuerza y muchos saludos. Bueno, Dios los bendiga a todos y nos vemos a las 6 de la tarde. Vamos a hacer también la transmisión a través del live de Instagram. Chao, chao. Vale, hasta luego, gracias.